corazón arde porque yo quiero hacer lo que la palabra de Dios me habló en esta mañana. Los primeros cristianos eran una iglesia de oración. Era una iglesia, hermanos, que buscaba constantemente la presencia de Dios. No significaba simplemente, hermanos, acercarse al templo los días de reunión y decirle unas cuantas palabras a Dios. Hermanos, ellos se metían con Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 o 5, no recuerdo, del libro de los Hechos, que Pablo y Silas iban al templo de Hermosa, iban a platicar. No, hermanos, Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que iban a la oración. Que iban a la oración. Eso a mí me está indicando a mí que eran personas que buscaban de la presencia de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, sufrió tribulación, sufrió angustia, sufrió persecución y los mataban por causa del evangelio, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A mí me encanta la palabra de Dios que dice: y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Eso es lo que ¿sabe qué es lo que le digo al hermano Fabián? Cuando vamos a visitarlo, le digo: tenga fe, porque Dios ya hizo el milagro. ¿Por qué? Porque la iglesia está haciendo oración sin cesar por usted. Eso me encanta, hermano, que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Segundo secreto de la iglesia que creció tan rápidamente, era una iglesia, hermanos, que estaba siempre lista. No era una iglesia que, a ver si puedo ir a predicar. Les decía Pedro: vamos a salir a evangelizar. No, pero a ver si puedo. No, ni cuentes conmigo. No, hermanos, era una iglesia siempre lista. Que la orden de que iban a evangelizar, ahí estaban toda la iglesia primitiva para salir a evangelizar. Ahí estaba toda la iglesia para unirse en la oración. Ahí estaba toda la iglesia para predicar de la palabra de Dios, para trabajar unidos en un mismo sentir. Oiga, qué hermoso es que nuestra iglesia, al decir no nada más templo de fe, sino que nuestra iglesia cristiana, todas las iglesias, estemos unidas para que todas trabajemos en un mismo sentir. Eso era lo que le hacía la iglesia primitiva, hermanos, que era una iglesia que estaba siempre lista, preparada para ir a predicar, para ir a orar por los enfermos, para ir a darle a los pobres de comer, estaba lista para todo lo que Pedro y los líderes dijeran. Qué bonito es, hermano. La iglesia de Cristo debe de predicar el evangelio sin descanso y sin pausa. Dice Timoteo, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, tenemos que predicar siempre. Amén. Una iglesia, hermanos, donde todos trabajan. Cada uno de nosotros es miembro voluntario, hermanos, de la iglesia de Cristo. Yo les decía el miércoles, somos un mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y un cuerpo trabaja unido, las manos trabajan unidas, los pies. Un pie no camina para acá y el otro para allá, no. Los pies van derechos porque somos un mismo cuerpo. Los ojos, hermanos, vemos lo mismo. Así debe de ser la iglesia, hermanos, en este tiempo. Yo les decía el miércoles, tenemos que ser una iglesia unida, un cuerpo unido en un mismo amor, en un mismo sentir, que todos trabajemos unidos, hermanos. ¿Sabe qué? A mí me da mucha tristeza, porque no todo el cuerpo trabaja. Son muy poquitos los miembros que trabajan, que se esfuerzan. Son muy poquitos los miembros, hermanos, que cuando se nos cita hacer un aseo general, hermanos, son 4 o 5 personitas las que estamos aquí. Cuando se nos invita, hermanos, a que vayamos a evangelizar, son 3, 4 personitas las que van a evangelizar. Cuando se nos cita, hermanos, para hacer una actividad, hermanos, son contadas las personas
sería que si su pierna esta quiere ir para allá y la pierna para allá, ¿qué hacemos? Nada, pues mejor nos sentamos, ¿verdad? Porque si esta pierna quiere jalar para allá, o la mano y la pierna van para allá, mejor nos sentamos, hermanos, porque no podemos caminar unidos. Así tiene que ser la iglesia de Cristo, hermanos. Una iglesia trabajadora, una iglesia unida, una iglesia que no tenga ningún resentimiento contra los hermanos. En otras palabras, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente y no andar con nuestras simplezas de que por qué a mí no me toman en cuenta, por qué a mí no me hacen caso, por qué. Tenemos que ser una iglesia unida en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo amor. El jueves que estábamos con los papás, había puras damas. Y luego llega mi esposo y luego me dice, ¿cómo? Pues que no era de el padre. Pues le digo, pues es que nos mandaron a las esposas en su representación. Me daba risa porque pues no atendieron a nuestro llamado, papás, ¿verdad? Y había muchas mujeres y había muy poquitos papás, pero nos gozamos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Nos gozamos, habíamos muchas mujeres, pero nos gozamos, hermanos, estuvimos contentos como una iglesia, contenta, porque al principio sí me puse como triste, porque dije, pero pues si les avisamos el domingo, el miércoles, les avisamos, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué? Y el por qué, porque ya ven, ¿por qué sigo? ¿Por qué? Pero hermanos, el Espíritu Santo viene y me dice, ok, vamos a darle con lo que tenemos, vamos a darle. No, hermanos, al principio ya empezaron a llegar todos los varones, pero si yo me he puesto triste y me pongo, Señor, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué? No, hermano, yo dije, Señor, gracias por las hermanas que están aquí, gracias por las hermanas que se esforzaron por traer los guisados, gracias por las hermanas que trajeron esos ricos chocolates para sus esposos, gracias, y empezamos a adorar a Dios y empezamos a darle gracias a Dios. Mire, estuvo precioso el mover del Espíritu Santo tan bonito en este lugar. Entonces, hermano, si nosotros nos ponemos, hermanos, unidos en un mismo sentir, hermano, esta iglesia, hermano, ya no vamos a caber cuando usted y yo empecemos a trabajar unidos en un mismo amor y en un mismo sentir, sin resentimientos, sin envidias, sin enojos, sin nada, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia unida y una iglesia trabajadora. Oiga, los apóstoles tenían problemas, claro que sí tenían problemas, dificultades, claro que sí, pero todo lo resolvían por medio del Espíritu Santo, y eso me lo muestra, hermanos, y me quedo bien sorprendida cuando dice la palabra de Dios que hubo un problemilla ahí entre los discípulos que no atendían a las viudas y que no atendían las mesas, y con Pablo con una sabiduría, con una sabiduría llena del Espíritu Santo, daba consejos a la iglesia. Es por eso, hermanos, que importante es que usted y yo tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él nos da discernimiento y nos ayuda, hermanos, y nos ayuda a trabajar unidos en un mismo amor. Una iglesia, hermano, una iglesia que trabajaba, el día que aceptamos, hermanos, la nueva vida en Cristo en nuestro corazón, firmamos un contrato con Dios. Fíjense qué hermoso, hermanos. El día que usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, firmamos un contrato con Dios. No conmigo, porque yo soy igual de pecadora que usted, soy igual de falta que usted, pero con Dios. Yo le dije, Señor, usa mi vida. Y sí me recuerdo muy bien que yo le dije, usa mi vida de la manera que tú quieras usarla. Usa mi vida, Señor, llénala de tu presencia. Eso siempre le oro a Dios, hermano, cuando me dice, te toca predicar el domingo. Espíritu Santo, usa mi vida y lléname de tu presencia. Porque sí,
Dios es testigo. Le digo, porque si tú no subes ahí conmigo a ese altar, yo no me subo. Y no me subo, hermano. Si el Espíritu Santo no siento la presencia de Dios al subirme aquí, yo no me subo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la palabra para que usted la escuche y la obedezca. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Está muy serio y me pone nervioso. Una iglesia, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia sin pecado. Era una iglesia sin pecado. Oración siempre lista, todos juntos trabajando. Pero aún así, hermanos, no era suficiente para obtener un triunfo rotundo, ya que debe de ser una iglesia sin mancha, sin engaño a Dios, sin envidia, sin habladuría, sin calumnias, sin nada de pecado, de contaminación para la iglesia, sin hipocresía, donde reine el amor, hermanos, donde reine el amor los unos por los otros, donde se acepta que todos tenemos errores, que todos somos faltos delante de Dios, hermanos. Sabemos que Cristo quiere una iglesia que viva en santidad cada día, que viva en santidad. Cuando yo reconozco que mi hermana Elena falla, cuando yo reconozco que mi hermano Santoyo falla, y que aún así yo tengo que amarlos con todas mis fallas y con todas las fallas de ellos, dice la palabra de Dios que tenemos que amarnos unos a los otros. Porque yo amo a mis hermanos, hermanas. Tengo muchos hermanos y tengo 8 hermanas y 4 hermanos. Y con sus fallas y sus errores los amo mucho. Aunque a veces discutimos, porque yo no le voy a decir, ay no, mis hermanos somos unos santos, una familia perfecta. Claro que no, hermano. Somos faltos delante de la presencia de Dios, pero aún así yo amo a mis hermanas, amo a mis hermanos. Y así la iglesia de Cristo tenemos que amarnos como somos, con faltas y nuestros errores, y a veces hasta la regamos muy feo, pero aún así yo tengo que amar y perdonar, olvidar y perdonar con todo mi corazón, para que la iglesia pueda caminar, hermano, y pueda ser una iglesia llena del Espíritu Santo, pueda ser una iglesia, hermano, que cuando el Señor venga, hermano, sea una iglesia que esté siempre lista, preparada para la venida del Señor. Una iglesia, hermano, que daba, una iglesia que daba con el corazón. No era una iglesia, hermano, que contaba el dinero, o que le decía a Pedro, oye, pues ¿en qué gastas el dinero? No, hermanos, ellos daban sin importar. Ellos daban, hermanos, dice la palabra de Dios, que daban no por necesidad, sino porque ellos amaban dar para la obra del Señor. Eso me encanta de la iglesia primitiva, hermano, que la iglesia primitiva siempre estaba para dar, para bendecir, porque Pedro no podía ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, sin la ayuda de la iglesia. Y lo podemos ver muy claramente cuando Ananías y Zafira, que fueron y vendieron sus propiedades y la pusieron a los pies de los discípulos. No voy a decir lo que pasó después, pero me recordé a Ananías y Zafira, que todo, hermano, dice la palabra de Dios. Usted lea y verá que se va a gozar. Dice la Biblia que los primeros cristianos vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que ellos hicieran lo que ellos creyeran conveniente hacer. Era una iglesia suelta, era una iglesia que daba, era una iglesia, hermanos, que no había necesidad de nada, porque los discípulos, los apóstoles, recogían todo lo que les daban y lo repartían a la gente necesitada. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros somos una iglesia dadivosa. Qué bonito es cuando, ¿sabe que hace muchos años yo tenía, voy a decirlo, mi esposo
términos de ilegal, y lo agarró y lo agarró migración. Pero permítame, sí. Se van a gozar que estuvo en la cárcel. Bueno, sí, estuvo detenido porque estuvo trabajando, no por otra cosa, sino porque estuvo trabajando de ilegal. Lo agarraron allá, estuvo como 1 mes y medio, 2 meses, no me recuerdo muy bien, allá, guardadito, así, bonito. Descansando porque el Señor quería descansar. Y Dios le dijo, ok, ¿quieres descansar? Pues vámonos a descansar. Ok, pero ese es otro tema. El asunto es aquí, hermanos, que cuando obviamente él estaba encerrado y yo no tenía nada que comer, así nada. Yo bendigo la vida de Ernesto de Maricruz, porque ellos me acogieron en su familia. Mi cuñado venía todos los días a mi casa por mis hijos y por mí, porque me decía, tú no tienes nada para hacer aquí. Entonces él venía todos los días, venía, me llevaba y en la noche venía y me traía. Bendigo la vida de ellos. Pero a lo que voy es que, hermanos, la iglesia también hacía oración sin cesar por mi esposo, pero no nada más hacía oración sin cesar por él, sino que la líder de aquel tiempo, que era mi hermana Elma también, que ya partió para la presencia del Señor, en una tarde, hermanos, cómo Dios se glorifica. Y a mí me gustaría que fuera Templo de Fuego, fuera una iglesia llena así, dadivosa. Llega la hermana Elba y me toca la puerta y me dice, hermana, aquí le traigo una bendición. Y cuando yo salgo a que me dé la bendición, hermano, pues obviamente era una despensa grandísima, era una despensa grande. Y me dijo así, me dice, mire, fui casa por casa y les anduve pidiendo bendición para usted. Y aquí está la bendición que Dios le manda de parte del Templo Betel. Me duró mucho tiempo el mandado, pero después, hermanos, una familia muy bonita, que es la familia Barraza. También yo tenía un tanque estacionario, no tenía gas, era en pleno diciembre, no tenía gas. Y de repente llega la pipa y luego abren el barandal y empiezan a echarle a gas al tanque estacionario. Y le digo, salgo en carrera y le digo, oiga, ¿qué le pasa? Se equivocó de casa y yo no mandé pedir el gas, yo no mandé pedir nada. Y me dice, el Señor me dice, yo no sé, a mí me mandaron a esta casa, así de que yo voy a echarle gas a su tanque, que pues yo no tengo dinero. Le dije yo, pues yo no tengo dinero, así que yo no lo voy a pagar. No, no es cierto, no le dije así, le dije, oiga, pero yo no tengo dinero. Y me dice, usted no se preocupe, ya me lo paga. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Oiga, esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Esa es la iglesia que Dios quiere que usted y yo seamos. Una iglesia dadivosa, una iglesia que no le pueda, que cuando vea a un hermano necesitado, hermano, vayamos rápido y a ver en qué te puede ayudar, en qué puede hacer por ti. Una iglesia que se preocupe, hermano, por el necesitado. Ahorita el hermano Fabián necesitamos, hermano, él necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, tanto económica como espiritualmente. Y ahí los espero en la tarde, hermanos, de verdad. Vamos a hacer un servicio ahí en su casa porque él no puede salir. Pero ahí los esperamos, porque somos una iglesia unida, una iglesia que amamos a nuestro hermano Fabián. Y de verdad, no le hace que nos salgan aquí alitas, miren, porque ya van a hacer 3 servicios. Pero no le hace, hermanos, ahí, pues les va a tocar la bendición. Ahí enfrente viven los hermanos. Ahí, hermanos, ahí vamos a estar. Ahí donde ¿cuántos saben dónde vivo? Que ahí tiene su casa. Hacia abajito, como a 3, 4 casas para abajo, vive el hermano Fabián. Y ahí los quiero ver de verdad. ¿Somos una iglesia unida? Ahí los quiero ver. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia unida, una iglesia sin pecado, una iglesia que siempre bendecía a la gente, una iglesia que ayudaba al necesitado, una
No, que no le podía dar a la gente. No le podía, hermano, soltar para bendecir a la gente. Dios permita que la iglesia, templo de fe, sea una iglesia como la iglesia primitiva. Una iglesia, hermano, llena de la presencia de Dios. Una iglesia siempre lista para trabajar, que en el momento en que la líder diga, vamos, vamos. Una iglesia, hermano, donde la líder o el líder, el pastor nos diga, vamos a hacer el aseo, pastor, aquí estoy. Esos fueron los amenes. Amén, amén. Mire, yo me gocé mucho. Yo no lo vi, pero me platicó Pati. El hermano Reyes, él andaba solito, hermanos, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie. Andaban aquí las hermanas adornando la iglesia para la boda de César y de ellas, y el hermano solito llegó y se puso a lavar los baños. Se puso a lavar los baños. Ese es el sentir, hermano, de una persona que ama el tener la casa de Dios bonita. Esa es una persona, hermanos, que ama tener la casa de Dios bonita. Porque muchas veces están las sillas allá afuera, las mesas, y ahí duran. Hasta que yo le digo a mi esposo, oye, metan las mesas, las sillas, porque se las va a comer el sol. Pero si nosotros nos fijamos y vemos una silla allá afuera, hermano, métala, porque si amamos la casa de Dios, hermanos, queremos tener todo en orden. En mi casa yo quiero tener todo en orden, todo limpiecito. Entonces, si vemos las sillas allá afuera, ¿por qué no las metemos? Si vemos las mesas allá afuera, ¿por qué no las metemos? Si vemos los baños que las papeleras se están tirando, ¿por qué no los tiramos? Pues es que le pago a César, pues que César lo haga. No, hermano. No. Amamos a Dios y queremos ver la casa de Dios hermosa y bendecida. Ay, la pastora, pues que le hizo daño que su corazón esté triste. No, hermanos. Es el Espíritu Santo el que está dirigiendo milagros. Es el Espíritu Santo el que está dirigiendo milagros. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia primitiva, la iglesia del neotestamentaria, la iglesia, hermanos, apostólica, de los primeros apóstoles, hermanos, era una iglesia trabajadora, no podían estar tranquilos. Dice la palabra del Señor que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos empezaron a moverse, ellos empezaron a actuar, a caminar, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y ahora, solo me conformo con venir a la casa de Dios. Y si traigo ánimos para pasar aquí, paso. Si no, pues ahí me quedo sentada parada. No, hermanos, Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia, primero, llena del Espíritu Santo. Segundo, trabajadora. Tercera, que esté siempre lista. Cuarta, que no le pueda darle para la obra de Dios. Y quinta, hermano, que salga para evangelizar la palabra de Dios, que ese es un mandamiento que Jesucristo nos dejó en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí dice, ahí lo dice, no estoy contando mentiras. Así es de que, hermano, los tiempos son difíciles y peligrosos. Los tiempos, hermanos, son difíciles y peligrosos. Y si una iglesia, hermano, no está llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de poder, una iglesia, hermano, que acostumbra la lectura de la palabra de Dios, van a venir los vientos de doctrinas erróneas, hermanos, y nos van a arrastrar.